Muy buenas noches. Ya empezaron los spots de los distintos partidos rumbo a las elecciones intermedias de 2015 y ya también los partidos políticos iniciaron sus procesos de selección de candidatos. Asimismo, ya el Instituto Nacional Electoral ha empezado a establecer las reglas del juego y manifestar sus preocupaciones, más allá de lo que se establece en la ley. Cabe recordar que durante esta jornada electoral se van a renovar los 500 curules de la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas y ayuntamientos y congresos locales en estas 9 entidades más en 8 más. En esta contienda participarán 3 nuevos partidos, podrán participar candidatos independientes y las del 2015 serán las primeras elecciones regidas por el marco constitucional y legal producto de la reforma de 2014. Asimismo, la contienda transcurrirá en medio de la tensión social y desencantos surgidos de los abusos de Tlatlaya, la tragedia de Iguala, los escándalos de las casas, la reaparición de la violencia y una economía que no termina de arrancar. Se trata de una elección importante en sí misma, por supuesto, y más para los estados involucrados. Pero también es una contienda de la mayor importancia rumbo a 2018 y para nuestro sistema de partidos que bien podría modificarse y pasar de ser uno en el que hay 3 partidos grandes y varios chicos a otro en el que hay 2 semigrandes, 2 o 3 intermedios y uno que otro chico. En fin, un proceso de la mayor relevancia y que en estos meses estaremos analizando de forma periódica con nuestro muy destacado grupo de encuestadores y analistas políticos. Francisco Abundis de Parametría, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, gracias. Ulises Beltrán de BGC. Ulises, buenas noches. Buenas noches. Roy Campos de Consulta Mitowski. Roy y Jorge Buendía de Buendía y Laredo. ¿Cómo estás, Leo? Jorge? Bueno, creo que la más reciente encuesta publicada, ustedes me corregirán, es la de Parametría de Francisco Abundis. Paco, interesante, ¿no? El PAN prácticamente pisándole los talones al PRI y 3 partidos prácticamente en el mismo porcentaje, el PRD, el Verde y Morena, ¿no? Tal vez la novedad es esta categoría de partidos intermedios. Yo creo que si vamos a lo que pasa con las intermedias es que los grandes partidos suelen caerse o ir a esos mínimos históricos. Reportar un PRI de 31 puntos estaría cerca de su mínimo histórico de 2006 de 28 puntos. Sí, en esa elección, con madrazo, ¿no? En esa elección, él como candidato sacó 24, pero el PRI sacó 28. Sí. El mínimo histórico reciente de Acción Nacional es 25 puntos. Reportar un 27 no es sorprendente. Donde empieza a haber diferencias sustanciales, a mí me parece, es con el PRD, que en una intermedia solía estar en 18 puntos, registrarlo en 12 es una baja sustancial. En 12 la tienes tú ahora. En 12, sí. El Partido Verde, que ya en 2009 sacó 7 puntos, que crezca a 8 o 10 puntos no deberá sorprender. Tú lo traes en 10. En 10, la sorpresa, yo creo, bajo cualquier estándar, es Morena. Sorpresa, ya lo habíamos analizado aquí en esta mesa antes, nosotros no nos sorprende, lo traemos así desde septiembre, octubre, es decir, nos parece un dato bastante consistente. 10 puntos sí me parece que mucho lo sorprende, pero genera esta nueva categoría y tomar cierta distancia con lo que son los partidos, 5 partidos que están en la pelea por el registro, reconocer los límites del método y decir que si nuestro margen de error en una encuesta de 1,200 casos es de 2.8, registrar 3 puntos, estamos en el margen de error. Sí, a los chicos siempre medir a los chicos por el tamaño de las muestras. Esto es un reto, ¿no? Eso es un reto. Es un reto. Ahora, ¿cómo ven estos datos, Jorge, Roy, Ulises? Jorge, Bueno, pues creo que... ¿los ves? ¿Te hacen sentido estos No, datos? lo habíamos platicado la última vez. Lo que va Sí. a caracterizar esta elección es la fragmentación, ¿no? Tradicionalmente las elecciones intermedias, el porcentaje de votos que obtienen los partidos emergentes es muy alto, fue alrededor de 19% en 2009, ahora estamos rondando el 30%, pero ciertamente la fragmentación es algo que está presente siempre en este tipo de elecciones. Creo que, dicho esto, tampoco creo que debemos ir más allá de decir un nuevo sistema de partidos o modificación del sistema de partidos, porque tenemos un alto grado de volatilidad. ¿A qué me refiero? Simplemente, por ejemplo, en el tercer lugar en 2009, pues fue el segundo lugar en 2012, el que fue el primer lugar en 2006, que fue el PAN, acabó en tercer lugar en 2012. Si te vas más hacia atrás, por ejemplo,
el PAN estuvo en el tercer lugar en el 97 y gana en el año 2000. Es decir, PRI, tercer lugar en 2006, primer lugar en 2009. Es decir, de una elección a otra, por el efecto de candidatos, pues tienes los que acaban en tercer lugar, pues se van a un segundo. O sea, es un electorado volátil. Muy, muy volátil. PRD, por ejemplo, en 2009 saca 12%. Este no es un resultado nuevo. Sí. Porque ya tuviste ahí la división con López Obrador, que se reflejó en la candidatura de Juanito en el DF. Y sin embargo, pues saca un 32% López Obrador en la elección de 2012. Es decir, tenemos mucha volatilidad. Ciertamente, pues sí, el que crucen el umbral del 10%, partidos como el Verde o Morena, pues sí podrá ser noticia, pero la gran interrogante es hacia dónde van, digamos, para el futuro electoral de México. Ulises, ¿cómo ves estos números? No, muy interesantes, muy bien. Es la primera en la temporada. Digo, como mencioné en otras ocasiones, que mientras no hubiera campaña, si no hubiera esto, las mediciones anteriores eran muy poco confiables, ¿no? Es la primera, muy pronto en la campaña. No hay campaña todavía. Todavía no. Bueno, está es bien. difícil que capture algo de esto. ¿Cuándo levantaste? A principios de enero. La segunda de enero. Segunda de enero. La única campaña que había era la del Verde, que estuvo anterior, para que le hizo como le haya hecho, ¿no? Y bueno, hay varias cosas que notar. Es decir, en primer lugar, sí presenta un PRI 8 puntos abajo de lo que ha sido su votación histórica en intermedias, ¿no? O sea, me parece una cosa muy notable. O sea, de 38. 37, 38 es el promedio de las intermedias. Salvo 2003. Pero el presidente Peña sacó 32%. Sí, pero me refiero a la Como partido. votación para diputados En 2003, Sí, pero no fue 30. Exacto, para hacerlas Si comparables. son comparables, elecciones intermedias, votación para Es partido. diputados, ¿no? Sí. Que es partido, que es 8 puntos abajo de su votación histórica. Al PRD. ¿Mala noticia para el PRI? Bueno, sí, no sé, pero habrá que Ahorita. otras encuestas. Ahorita, no, bueno, A mí lo se que me hace dicen. muy raro porque el PRI normalmente baja durante las campañas. Sí. ¿No? Entonces, que ya llegue tan bajo, bueno, pues Pues no imagino. esperaría que pues, va a llegar mucho más bajo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, es lo único que observaría de la encuesta, ¿no? En segundo lugar, al PRD en su mínimo histórico de arranque 12%. también, entonces digo, pues ojalá se agarren de sus 12 puntos lo más que puedan, ¿no? Y ciertamente el crecimiento del Partido Verde y Morena, que, bueno, en contrapartida, en la encuesta vendría, digo, haciendo una simplificación, no esto hay que analizarlo con datos individuales, del PRD y del PRI, ¿no? El Verde suena lógico, ¿no? Y lo de Morena suena también lógico, ¿no? De que el crecimiento tan grande de esos dos. Que se los está Pero quitando eso- al PRD, ¿no? O sea, en algún sentido, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario sobre la encuesta, fue lo que me llamó la atención, ¿no? Un PRI tan bajo al inicio de la campaña, ¿no? No digo que no sea. En los huesitos, No sé, quiero digamos. ser muy claro, no digo que no Le haya creemos, medido le esto. creemos. Sí. ¿no? Sí, claro, Estoy claro, mencionando lo que veo. No son actos de No, bueno, No, es que si no, ya saben que... cuando tomemos sus datos, que espero que estén en el IFE ya, no en el INE, que ya estén y los podamos analizar individualmente, entonces ya no serán actos de fe, pero por lo pronto son actos de fe. Bueno, yo quiero decir que yo, que soy el único que no es encuestador en esta mesa, le sigo creyendo a las encuestas. Ya, haces bien. Y sigo, sí, claro, porque si no les creo a ustedes que están midiendo esto, pues, insisto, le voy a tener que hablar a Walter Mercado que nos diga cómo están las intenciones de voto ahorita. ¿Y entonces por qué nos maltratas Sí. tanto? Es lo que no Chance. entendemos. Soy los que más los papacho. A ver. Ahí andan haciendo artículos en Nexos, quién sabe. Bueno, tiene que haber algo de accountability. Uy, así le llaman ahora, de rendición de cuentas. Mira mi Seco. opinión. ¿Qué opino de estos números? ¿Qué opino de que así puede quedar la elección? ¿O qué opino de que sí empieza la elección? Y me voy a algo de lo que... Así se está midiendo ahorita. Sí, porque si ahorita vemos que así empiece, a ver, que Morena vaya a 2 puntos del PRD. Cuando apenas empieza, es que Morena va a quedar arriba del PRD. Porque Morena va a crecer en campaña. Yo estoy de acuerdo. ¿No? Bien. 2, el Verde, si hoy tiene eso, es su máximo, ¿eh? Porque el Verde hizo campaña solito. Sí. Ahora ya no va a estar solito. Ahora van a alianza. Ya van entonces, Pero eso es lo que quería, ¿no? El Sí, Verde. entonces, Yo creo. si esto es el máximo del Verde, Sí. y entonces va en 10 es el máximo y ahora va para abajo. Sí. Bueno, podrían ser esas cosas, ¿no? Ya sé, pues, pero es un poco lo que podríamos ver de aquí. Ahora, igual que Ulises, es que el PRI inicie tan bajo, porque la campaña va a ser prácticamente muy anti-PRI. Y entonces quiere decir que va a bajar más, porque entonces esto, que el PAN esté a 4 puntos del PRI,
te estarías diciendo el PAN va a quedar en primera fuerza si esto va como lo normal. O sea, de que el primer lugar tiende a bajar. Entonces, ¿cómo veo esta? Pues empecemos a ver si así inicia, pues que entonces vamos a tener una Morena en tercer lugar arriba del PRD, si esto fuera así, que el PAN va a poder superar al PRI, que el Verde va a bajar, O sea, que vamos a tener muchas notas y el lo- y lo día otro- de la elección. Y lo otro es, hay que ver estos votos dónde están. Porque también hay que ver los triunfos locales, cómo están. No, y claro. aquí Que son implica más otras cosas. elecciones. O sea, ya la división del PRD y Morena. Fíjate, toda la izquierda junta, según esta encuesta, suma 25 puntos. 27. 20, sí, es que tiene PT Son y 10, MC. 2, 13. Bueno, es que yo nomás sumo 4. PAN, PRD, PT, Movimiento, PT, PRD y Morena, 25. Sí. Si le quieres también al peso, el urbanista, dar algo de izquierda, pues son 27. Bueno. Yo no los pongo de No, izquierda. está bien, 25. 25. Sería su máximo. Lo más que se es 19.5 en el 2003 con Rosario Robles. Pero nunca ha llegado al 20% en No, a intermedias. ver, son 27% en 97. Son 10 de Morena. 10 de Morena. 12 del PRD. 2 del PRD, 22. 2 del PT, 24. Ah, ok, 27. 27. Sería el 27, total. 27. Sería el máximo porque ha llegado a 20. No, sacó 27 en 97. ¿97, 27? Con Cuauhtémoc Ah, bueno. Claro, por el Cárdenas. arrastre. Sí, por el tampoco arrastre. Está bien, Está no está tan descabellado. Así es. No, bueno, no, pero en entonces, absoluto. esta elección que nos está Podría pintando tener muchos temas. No, hombre, Muchos es temas. sensacional. Esta elección que nos está pintando, ¿a qué te refieres? La encuesta de arranque de Abundis. La que no es una proyección de los resultados. No, es que no es pero, proyección de o sea, no es- resultados. Es que Ahora, tenemos yo sí que verlo, quiero- no es proyección de resultados. A ver, sí. O sea, es si la analizamos en que así puede quedar o analicemos en que así arrancamos. Son dos puntos distintos. Ahora, Asumiendo estamos que los arrancando. spots cambian. Sí, claro, sí, claro. No, y candidatos y todo No, eso. la campaña misma. Ahora, esto A ver, tampoco las es muy intermedias- diferente de encuestas privadas que se realizaron finales de noviembre, principios de diciembre, digo. Por ahí estaba. Pues digamos, estaba relativamente cerca. Evidentemente que hubo un golpe muy claro en contra del PRI por el caso El fin de del año. Ayotzinapa y también el de la Casa Blanca, ¿no? Digamos, son dos eventos, digamos, en noviembre que tuvieron gran impacto mediático. Seguimos viendo los coletazos principalmente de Ayotzinapa. Entonces, pues naturalmente que el PRI lo resiente. Si nos olvidamos de las efectivas, que yo creo que esa es una discusión metodológica que habrá que tener. Lo que venía en las encuestas era 30% de preferencia para el PRI aproximadamente en bruta, 30. Se cayó 5 o 6 puntos. Ahora, yo de lo que vi en tu encuesta y que me llamó mucho la atención es que más allá de las preferencias electorales, de las intenciones de voto, terrible toda la evaluación económica, de seguridad, de credibilidad. O sea, ¿qué explica Ulises? Que esté el PRI en sus huesitos, digamos, comenzando sus huesitos, pues que la gente está percibiendo un ambiente muy gacho. Esas son variables que hay que ver cómo las canjea el público. Nada más hay dos observaciones sobre lo que se dijo aquí. Me parece extraño que estemos argumentando en términos de candidatos cuando estamos hablando de una elección intermedia. O sea, salvo las gobernaturas, en No, una nadie está intermedia. hablando de candidatos. Entonces, no. Y segunda, peras con manzanas. ¿Qué tiene que ver la volatilidad de una presidencial con una intermedia? En una intermedia votas por partidos, no hay candidatos, no hay volatilidad o no tanta. Es decir, en una presidencial puedes decir cómo inician. Digo, la última de 2012 es el mejor ejemplo. Josefina Vázquez Mota empieza en segundo, acaba en tercero. Eso es volatilidad, pero una intermedia volatilidad. La volatilidad de una elección a otra. Qué bueno, entonces lo que Entonces, tú ¿cuál dices es es que que sí se va a quedar la este elección? 30 no va a cambiar mucho. Me parece que... Ni siquiera va para abajo. No sé, para arriba no sé. O sea, pero las tendencias mi que idea hemos es que- visto tradicionalmente en otras intermedias, Que que es lo cambia. que dije, Pero es clarísimo. que empiezas con un PRI relativamente alto que baja paulatinamente. Sí, no lo A tengo. veces más, a otras veces menos, ¿no? Entonces, si eso que ocurrió en el pasado, tú crees que yo no va a ocurrir, que se va a quedar ahí. Yo creo que va- a lo mejor, y dado que es una elección nuevamente de partidos, que sí puede haber... Decir, no entiendo la sorpresa, porque lo dijo Jorge. Bueno, la sorpresa es que vimos encuestas con si en 55 para el si en PRI en noviembre. 2012, si en 2012 le quitamos el verde al PRI, está en 32. Sí, ¿Cuál es la sorpresa? el resultado. Es el histórico. ¿Cuál es la sorpresa? Es el resultado. Sí, sí. en 2012 el PAN quedó en 25, está en 27. Ahora, tú Perdón, dices lo se de llama 2012 margen no de hay error. que, lo estábamos hablando ahorita antes de entrar a... No, relacionado con tu texto de hoy del Sí, Excelsior, sí, sí. donde pones al Verde casi como el que le dio el triunfo al PRI, a Peña y la cosa, porque todos los del voto PRI Verde se lo sumas al Verde.
Dice, el PRI solamente sacó 30. El PRI. Y el Verde le dio lo demás. Y no es cierto. El Verde sacó 2 2 puntos sacó el Verde solito. y 7 la alianza 7.5 la alianza. Sí, señor. No, Sí. entonces, bueno, estás diciendo, esos 7.5 son gracias al Verde. No es cierto. No. O sea, Está bien, no, yo creo que Ahora, es una en crítica. términos de Ahora, lo que tendencias pasa en es que me llamó mucho la atención que era muy compatible con los resultados de tu encuesta, Francisco, lo cual Ahora, en términos- ¿cuánto vale el Verde? A ver, tú que si hay alguien que tiene medido al Verde es este señor, Está más ¿no? bien. No tengo En la más votos- remota en idea votos- porque yo no hago las encuestas para el Partido Verde. ¿En votos o en O sea, las pesos? hace alguien diferente. No Tú haces hago las encuestas para hacerles yo las no campañas. hago encuestas para el Partido Verde. Solo Bien, también, estrategia. También. No hago La estrategia. encuestas para el Pero las Partido ves, Verde. pero las ves. Lo digo ¿Cuánto con vale? absoluta Pero las ves. Pero las ves. veracidad. Las ves. Pero Pero pues ¿por que qué tiene reporte que quien valer las hace. diferente a lo que están saliendo? ¿Tú cuánto traes? O sea, tú más o menos. A ver, el Verde. El Verde 9, más o menos. 10%. 9, 10, sí. Reforma sacó 10%, él sacó 10%. No tienen por qué ser tan diferentes. dado los Eso márgenes significa de que error. tienes una medición posterior a la de la última mesa que discutimos aquí. Tengo la- mediciones privadas. No, como también, todos, pero en la digo que última no las- mesa creo que la diferencia era el Verde y Morena respecto Verde a y lo que Morena, dijo Ulises y lo que dijo Jorge. Ellos decían que no crecían, que los tenían en 5, 6. No, creo que me estás A ver, atribuyendo. déjame. Yo sigo sin- rescatas la última? El último La programa. próxima les voy a poner ese. Ya quedamos. Se que- llama fact-checking. Yo Y a ver sigo qué sin dice registrar cada a quien. Morena en los niveles que tú lo ¿Tú traes. cuánto traes? Yo tampoco, Cuando yo lo tampoco. registre, lo voy a reportar. tampoco. traes? La última, pero no tengo de este no, sí, año, pero- 6-7% en el mejor de los casos. Tú también ¿Por qué no no llegas a- ordenamos no un llegas- poco esto, Leo? A ver, Sí, hay dos sí. tipos de encuestas. Hay una, desafortunadamente, insisto, la primera que hay que tomar en cuenta, y sería bueno juzgar con las que sigan. Sí, claro. Porque ya hay campañas adelante y solo está la de Paco. Sí. Veamos después. Y después está diciembre, donde no hay encuestas. Está de Entonces, reforma. Hay tenemos- una de reforma. De noviembre. De noviembre, Está sí. reforma, GEAISA. Sí. GEAISA es pública, o no creo que sí, ¿verdad? Sí, 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 GEAISA, que es una maravilla, trae al PRI 55 puntos. o sea, 55 puntos el PRI. aquí está, eso es lo que reporta Ah, GEAISA, caray. que venga No, aquí bueno. él a Pero eso es 2012, ¿no? Pero yo me quisiera ir a... No, Eso es lo que GEAISA... Esa ya fue rudeza y se le va a sacar el pañuelo. Bueno, a ver, Felipe, vamos a hacer una- Entonces, rápidamente y con eso nos vamos, ¿no? Porque hay dos tipos de encuestas. Las que traen a Morena o traían entre 4 o 5 tal, Reforma y ahora Paco, Sí. con una Morena de 9 o 10 puntos. Todos los demás, 3, 6, 4, 5, 4, es lo Exactamente. que reportaban de Morena. Quiero insistir y quiero ser muy claro y que el público comprenda, son muy viejas, vienen de octubre Sí. y antes de que la campaña empezara. Entonces, Y antes de muchos acontecimientos. Pero eso es lo Así que es. tenemos, Ahora, eso es lo que tenemos enfrente. yo Hay recuerdo- dos tipos de encuesta. Sí. Reforma, parametría con una morena muy alta y las otras que traen una morena alrededor de 4 a 6 Una puntos. Morena prácticamente empatada por el margen de error ya con el PRD, ¿no? Pero vamos a hacer una breve pausa. Y por cierto, también está en el Reforma, tú no sé si tú hiciste la medición en el Distrito Federal, pero en el Distrito Federal, Arriba, Morena. arriba Morena que el PRD. También. Sí, sí, no coincidiría ¿No coincidiría? con lo que tenemos nosotros. ¿No? Bueno, hacemos una pausa y regresamos para seguir analizando el proceso electoral de este 2015. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar con nuestros encuestadores. Bueno, estamos de regreso y seguimos analizando el proceso electoral rumbo a las elecciones intermedias que tendrá lugar este 7 de junio con Francisco Abundis de Parametría, Ulises Beltrán de BGC, Jorge Buendía de Buendía y Laredo y Roy Campos de Consulta Mitofsky. Entonces, bueno, yo me acuerdo que desde que empezamos con esta mesa dijimos una de las grandes preguntas es Morena, sigue sin haber aquí consenso. Por cierto, yo platicando contigo tú decías, es que me está costando mucho la medición precisamente por Morena, tienes te angustia el primero no tema hay de Morena. antecedente. Sí. Segundo, no hay campaña realmente Sí. de Morena. Y tercero, yo creo que el día de la elección la gente va a decir Morena es López Obrador. Pues sí. O sea, entonces, Y eso puede ser bueno. claro, muy bueno para Morena. Claro. ¿No? Entonces, pero ahorita es como inmedible todavía porque no sabemos el efecto real que va a tener este asunto, ¿no? Y por las vocerías que está generando. Claro. Es decir, además está Monreal. Monreal, además está, o sea, candidaturas, Clara en el DF, Brugada, Clara Claudia Sheinbaum. Exactamente. ¿no? Así es. Pero digamos, la figura conspicua, como diríamos, López Obrador. vela que se nota,
es López Obrador. No creo por que cierto, ninguno de ahorita que ellos dices puede 9... adquirir una... Ahorita cosa Brugada en Iztapalapa, Brugada. supongo, Bueno, es muy Pero- local, ¿no? Por cierto, Pero ahorita que dices... Iztapalapa es muy grande. Sí. Local de 2 nueve millones de- gubernaturas, más congresos de alcaldía. No es cualquier cosa, o esos 8 estados más, DF, con todo lo que significa Estado de México, Tabasco, que es la tierra de López Obrador, tiene elecciones, Jalisco, o sea, nomás DF, Jalisco. Guerrero. No, Guerrero gobernador, pero es Morelos gobernador. Pero esas 3 que te voy a decir, es simplemente DF y Jalisco, más el Estado de México, gigantes. Entonces Guanajuato. no es cualquier cosa el asunto de... Entonces tenemos que ver los 9 gobernadores más el DF bien qué va a pasar. Ahorita hablaba de las figuras, se pueden volver figuras nacionales los candidatos que están aquí en términos de campaña. Bueno, esa es la tirada de, por ejemplo, poner a Monreal, exgobernador de Zacatecas, a delegado de Cuauhtémoc, o sea, ¿no? Digo, y desde luego como antesala para ser irse a una candidatura a jefa de gobierno. de jefe de gobierno. Tiene ¿no? más habitantes Cuauhtémoc y más presupuesto que Zacatecas. Que Zacatecas, ¿no? Es probable que- probablemente. por Pero lo bueno, menos en términos de creo que sí es recursos, actual yo eso, creo que ¿no? no como ¿Sí? jefatura delegacional, pero en manejo de recursos, ¿Seguro? la Cuauhtémoc sin duda. Pero no, el DF siempre ha sido refugio de políticos de otras tierras, ¿no? Sí. Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de Dos Michoacán, gobernadores. López Obrador, López Obrador. excandidato en Tabasco. Hasta veracruzanos no es recibimos. sorprendente, Imagínate. no es sorprendente, digamos, ese movimiento, ¿no? Es Del Mazo fue candidato. del más fue Ahora, candidato, tú Beatriz decías Paredes fue que- candidata, Sí, sí. o sea, que en no- tu encuesta Morena no no, barreras. en la encuesta del DF o Morena no te sale No, arriba de hecho, no salen niveles muy similares al nacional, que tampoco yo lo veo aquí, lo veo alrededor de 10 puntos igual, que 10 puntos También. es muchísimo, Muchísimo. para el DF. Es decir, Bueno, es que Reforma lo trae en 26%. sí, ahí sí no. en 26 no, en el DF. Lo que yo he Y el visto... PRD 22. Yo no he visto ninguna de de todo el DF. He visto algunas delegacionales y hay fenómenos como áreas completas donde diría que no solo no gana, sino que hay un rechazo muy fuerte al Obrador. Colonias de Miguel Hidalgo, Ah, no, o este eso sí, tipo. eso sí. Entonces, eso, o sea, yo creo que es una característica del voto del Obrador, que es polarizado, o sea, que tiene lugares de gran ascendencia y lugares de rechazo. Pero también está muy regionalizado. Además está ¿no? muy O sea, regionalizado. digamos, entonces- los 2 estados donde López Obrador literalmente arrasó con el PRI fue Tabasco y DF, donde sacó más del 60%, alrededor del 67%. Entonces, uno debiera esperar que la Ahí fuerza Morena. de Morena Ahí pues, hubiera. precisamente sea DF, zona metropolitana quizá, y Tabasco. Pero Digo, lo y que esto yo he se visto tiene que del DF, no reflejar. sé si coincidan ustedes, es que el PRD se sostiene bastante Sí, cómodo. sí, Bastante sí, bien. sí, sí. Ah, pero sí, bastante mira. cómodo. ¿no? Digamos, ¿no? O el sea, caso es- extremo es el GAM, ¿no? Gustavo Amadero es un lugar donde el PRD, y es una quinta parte de la votación de la ciudad. El PRD se mantiene. Se No, pero es que mantiene. Incluso en Miguel Hidalgo. Es que- Miguel había encuestas con el PRD arriba. Pero es que la fragmentación del voto opositor, ya sea a nivel local o a nivel nacional, beneficia siempre al partido gobernante. Ya sea que el partido gobernante sea el PRD, como en el DF, o sea el PRI a nivel nacional. Claro que eso es lo que el tienes. PAN ya está como sobándose las Claro. manitas esperando que la división de PRD Morena le abra posibilidades. Para ganar con Ahora, 30%. exacto, ahora, Aunque el PAN está déjenme pensando otras entrar cosas con el ahorita. PAN, No, pero exacto. del ¿Por qué no DF, vamos con el PAN? pero- Porque el PAN con todos los conflictos que trae, Debería estar, ¿no? Y sale bien. pero sale a todo dar. ¿Sí? O sea, el vo- PAN sí está cosechando el o no. votante está separado del pleito de la dirigencia. Exactamente. La dirigencia sí están peleados, pero Lo muy cual fuerte. es música para los oídos de y no madera. solo eso, los términos y la discusión a nivel nacional no tiene que ver mucho con lo local. Es decir, hay que ver en cuántas elecciones el PAN es jugador local, Sonora, Nuevo León. Muchísimo. En todas menos en una. Entonces, en todas es en todas menos Guerrero. igual que el PRI, igual que el En todas PRI. menos Guerrero. Totalmente. Pero lo que le da sentido un poco a estas mediciones donde se observa el PAN subiendo es que lo ves en lo local. En lo local estás viendo a un PAN fuerte. Creo que salvo Nuevo León, en el resto de las 9 gobernaturas, o bueno, Guerrero porque no es Y jugador. Carlos Campeche tampoco. Sí, y no- está bien. serían las excepciones, pero en el resto está subiendo Acción Nacional y sí se nota, sí Es se que registra. lo que está subiendo en términos generales es la oposición. Exacto. La ventaja que tiene el PAN es que dentro de todo el polo de centro, derecha, pues digamos de alguna manera es monolítico, digo, a pesar de algunas Sí, es el PAN excepciones y que se acabó. tiene. No, porque podrías decir Encuentro Social también tiene
un poco ese perfil de... El humanista, ¿No ¿no? vamos a hablar del encuentro social y humanista? ¿Cuál es? ¿De quién estamos hablando? Perdón. ¿De quién estamos hablando? Pero ¿Me puede lo que aclarar voy- alguien Como el de qué abuelo estamos Simpson, hablando? no voy a poner aquí a dormir, No, mano, o sea, no, sí, Pero lo que voy es, no hay esa fragmentación en la derecha como la hay en la izquierda, Sí. y esta ola opositora, pues naturalmente que beneficia a Acción Nacional. Otro elemento de esta ola que beneficia al PAN tiene que ver, no está involucrado con el tema de Ayotzinapa. Exacto. O sea, este Eso lo salvó. tema, Eso lo claro, salvó. tiene Claro. dos elementos ahí muy, Pero a ver, muy claros. aprovechando lo que tú estás diciendo, déjenme preguntarles, ¿cuál va a ser el tema que más le va a pesar al electorado en las elecciones intermedias? Difícil, La economía, difícil. la inseguridad, los escándalos, la corrupción. Antes o después del artículo del Economist. Caray, no pega tanto la economía. Del que Que se viene, repartió en Iztapalapa. del que viene o del que Ya lo tradujeron. En inglés. No, bueno, si lo ves en términos de expectativa o percepción, el cambio de la revista es muy notable. Es decir, el cambio de posición. De la narrativa, ¿no? De la O sea, narrativa. ya, de ya, dónde venía, ya, ¿no? ya es un- Pero sí se me hace como una... Pues nada, es decir, cuando tienes... Pero entonces esta lo que está prensa diciendo es la internacional- economía. Sí, la economía. O la sea, corrupción, perdón, es que lo del Economist más bien tiene que A ver la con corrupción. la corrupción que está afectando la economía, ¿no? Sí. Ese es, digamos. Yo te diría que es lo retrospectivo. Es difícil encontrar, obviamente la economía sigue imperando, pero tienes evidentemente el tema de seguridad que sigue estando presente en unas zonas Y la corrupción. y la corrupción que digamos ha vuelto una agenda. Respondiendo a tu pregunta, es decir, como nunca el tema de la corrupción ha tenido la visibilidad tan obvia, tan evidente que ha tenido en los últimos meses. O sea, que yo recuerde, siempre hemos hablado de la corrupción en México, siempre hubo acá, siempre, pero nunca habíamos tenido un señalamiento tan específico, tan claro y tan visible como Es mantenido, además. como estos Mantenido. tiempos. Meses. No, Y ahí nunca está. tan validada por prensa internacional. Entonces ahí está, Es otro ¿no? O sea, elemento. digamos, yo creo si tú me preguntas cuál es aquello que puede anunciar la baja del PRI que se viene Sí. de esta cifra tan baja que reporta Paco y que siga hacia abajo, yo pensaría que uno de los temas que puede lastimar sistemáticamente es el de la corrupción. El otro caso es que el caso de Ayotzinapa, o sea, a pesar de la manera tan, pues no sé, yo sí lo digo francamente, eficiente, por decirlo, si es una palabra que se puede aplicar Sí. a este caso, ¿no? Al manejo impecable que hizo la Procuraduría No, del caso. la mejor investigación que se ha hecho en el país. en la Absoluta historia contemporánea. claridad, transparencia de todo lo que ha hecho, no ha sido capaz, no ha podido revertir las malas opiniones sobre el gobierno, no ha podido revertir Sobre la investigación el misma. empeoramiento sobre la investigación misma. Sí, sí, sí. Entonces, No les creen. Sí, exacto, no hay exacto, manera, o sea, exacto. es un Bueno, acto es que- tan doloroso que no lo aceptas, no es tan feo lo que ves que no lo aceptas, ¿no? Pero también cargas con la crisis de credibilidad del gobierno, de lo de Tlatlaya, de las casas, en fin, de que la economía no va bien. Entonces, ya es un gobierno que no le crees. Entonces tenemos- digas lo que digas, aunque... credibilidad es el problema. La credibilidad, ¿no? Sí. Entonces está ahí el tema de la corrupción, este asunto de Ayotzinapa, que yo creo que nos va a acompañar mucho tiempo todavía. Sí. Y sin lugar a dudas el tema económico, ¿no? O sea, digo, como tú sabes, es muy difícil separar los efectos en el caso Sí, sí, sí. en estos casos. No te sé decir cuál sería el efecto. Pero mira, yo me acuerdo, por ejemplo, en la intermedia del 97, que por primera vez el PRI perdió la mayoría, la economía pesó muchísimo, porque veníamos de la gran crisis del 95. Pero ya ¿no? estaba Creo que muy es bien. una- pero es la una- pero ya percepción estaba muy bien. económica- Sí. La percepción económica y el acuerdo con la forma de gobernar el presidente ya estaban, digo, Sí. no en sus mejores Pero tiempos, sí pesó, claramente recuperados. sí le fueron a castigar al Es PRI por una- la Un voto Pero el IVA retrospectivo del de 15. largo plazo. Sí, El IVA del ¿no? 10 al O sea, 15. Es una pregunta de El encuesta IVA, de salida. el IVA ya Es es decir, 15. es hoy día que fue más importante para decidir su voto. Y en 2012 las categorías eran inseguridad o economía, salían casi 50-50. Sí. Creo que tenemos que meter la tercera categoría que se va a llamar corrupción. Y Yo he Y con sostenido eso ya vamos a sesgar los resultados. Y no son Yo he comparables. sostenido en esta mesa, y por favor desmiéntanme, ojalá que a los mexicanos les vale un pepino la corrupción.
No les vale un pepino, pero sí no es lo más importante. ¿Por qué? Porque supone que todos los políticos son corruptos. O sea, ya está. Pero a ver, tú me lo dijiste, ya está descontado. Es que es difusa y ahora está particularizada. Esa es la diferencia. Es decir, cuando asumes que es en gobiernos locales, en un municipio, en todos lados, lo que pasa es que en esta agenda, y un poco por eso, a eso me refiero con el artículo del Economist, la centraliza en un solo lugar, que es el gobierno federal. Pero cuando Y en la persona del presidente. Pero cuando tú la generalizas, no tiene las consecuencias que podría tener ahora. Sí. Porque finalmente asumes que todo mundo lo es y la toleras más. Esto se está centralizando en el presidente o en el gobierno federal. Eso hace una diferencia. Lo que decía al principio, o sea, como nunca, el tema de la corrupción tiene hoy una característica distinta a lo que tenía en el pasado, que era una cuestión sistémica. Así, sistémica, no personalizada. Se roban la lana, pero... así son todos. Con que hagan obra, hombre, que se roben lo que quieran, ¿no? O sea, pero ahora, esta vez ya no. Me quedan unos pocos minutos. Sí quiero dedicarle unos pocos minutos, Roy, a los estados. A los estados. Porque ya hay candidatos, prácticamente. El PRI prácticamente le faltan 3. Sí, tuvieron que Guerrero... O sea, le falta Colima, le falta Guerrero y Querétaro. Sí. O sea, el PRI le Correcto. faltan Pero 3. Querétaro ya lo tiene. El PAN solamente tiene la Cocoa. Sí. O sea, formalmente solamente la Cocoa y el PRD solamente tiene a Silvano. O sea, a diferencia del PAN, que ya sacó sus pluris, mientras los otros partidos no han sacado pluris. O sea, cada quien ha optado por algunos. Sí. Pero Bueno, sacó nada más unos cuantos pluris. los 3 de cada, más de cada- importantes. los 15, los que entran. Es que van a llegar. Pero sí, el PRI es el que ha resuelto la selección de candidatos. Y bien más planchada, o menos ¿eh? bien. No, al más estilo, o menos. al estilo PRI. Súper bien. Al estilo PRI de unidad. Luego le veo, lo siento más gobernadores. autoritario. Digo, esto me recuerda a las épocas del presidente Salinas. Con 2 mujeres, Así por se ejemplo. sacaban los candidatos, porque incluso con Cedillo había elecciones primarias. Sí. Pero dicen que fue con encuestas, ¿no? Con tecnodedazo. Pues no parecen. No algunos sé, casos, o sea, la mayor no parte todos, sí. no, Sí, a mí no me invitaron. No en todos los casos. Pero te entiendo Yo- a mí que- tampoco, a mí Gándara, tampoco. no A mí creo. tampoco. Bueno, en Nuevo León estoy casi Luis- seguro San Luis que no sí, creo, San porque Luis no creo. lo que San Luis tampoco. a ver, lo que dijo César Camacho no sé si César Camacho, alguien del PRI, que en el caso de esta Se fueron a la mujer, más rentable, Ivonne Álvarez. Ivonne Álvarez, que fue la que más tenía posibilidad de ganarle a Sí. quien seguramente será la candidata al PAN, que Margarita es Arellano. Margarita Arellano. ¿no? Campeche, yo pensaría que también. También. El Alito. Alejandro Alejandro Moreno, ¿no? Pero Pero bueno, Baja Sur también. Ya tiene candidato en Baja Sur. Ricardo Barroso. Sí, Senador. pero desde antes. Claro, tienes no, el más no, antiguo, fue hace unos días. Ah. Bueno, y Sonora. Claudia Pavlovich en Claudio Sonora. Pavlovich, Sonora. Bueno, hay Así aquí es. quien piensa que podría haber estado mejor Gándara en encuestas. Pues eso dicen, eso que es ya lo- ahí Para sí mí el tema estaban de en que el mismo empezó nivel de Mario, ¿no? competitividad. Pero bueno, a ver, independientemente de los candidatos, lo cierto es que van a ser muy competidas. Sí, en muy muchos lugares, en competidas, muchos lugares. Salvo Sonora quizá ciertamente, Sonora, Nuevo León ciertamente. Querétaro, tal vez. Querétaro, Potosí, tal vez, San Luis. San ¿no? Luis está. Que Va Baja Sur a a lo ser mejor algo no. muy Bueno, llamativo Colima. porque la resto. Colima tampoco, ni Campeche. Pero Campeche, Michoacán, Michoacán sí. también va a ser Sobre Para todo los tres, porque- con Sí, los para tres los tres. tiene posibilidad. Así hecho, fue la pasada. Es muy interesante Michoacán, sobre todo por lo que pasó esta semana o la semana pasada con la renuncia del comisionado, porque el argumento era que básicamente tener un comisionado, un virrey Durante la priista, campaña. podía influir sobre las elecciones. Pero es muy interesante porque lo más probable es que no gane el PRI. O por lo menos porque, digamos, en términos de candidatos, es el menos visible a ver, hasta pero hoy. a ver, el PRI y sobre todo vamos a decir, llamarlo mejor, más bien el gobierno federal creo que está apoyando a Silvano Aureoles. O sea, creo que ahí hay una alianza tácita. Sobre todo por las declaraciones de Silvano Aureoles. El mejor defensor del presidente Peña Nieto se llama Silvano Aureoles. No te consta que haya reciprocidad. Pero oye, no hay que Sabemos que no hay la que ir a está- estudiar ciencia política a Colombia Tú sabes para algo. tratar de Sabemos que la especular. está buscando. No, ya no, si le dan de bueno, regreso. pero Así a lo hizo ver. Rufo. Por cierto, es exactamente. A ver, Leo, eso hizo Rufo. Apoyando a Salinas. Era exactamente, era el gran Hablando bien amigo de de Salinas. Salinas. Eso hizo, ¿cómo se llama? El de Guanajuato que ganó, se me olvida el Carlos nombre. Medina. Carlos, no. No, Medina Plasencia, igualito. Pero no ganó, yo, no ganó. Pero no ganó, solidaridad, no, Ganó Fox. Claro que ganó. No, fue interino. No, Fue claro que sabes ganó, algo que hombre, nosotros se no la sabemos, quitaron. Leo. A ver, Se la Se la quitaron a quitaron a Ramón Ramón Aguirre y se la dieron Bueno, a no él. ganó, no ganó. se la Bueno, dieron. fue gobernador. Habló también el presidente que fue gobernador. bueno. Los digo, Bueno, se pero, ayuda, ¿no? pero lo interesante de esa elección es que es una elección de 3. Sí. Yo creo la diferencia entre primero y tercer lugar en la última fue de menos de 6 puntos. Sí, es una elección que es tripartita, creo que la única de estas 9.
y que ciertamente va a estar relativamente cerrada si nos remitimos al antecedente. Que también es muy usual, de esos 3 candidatos, 2 fueron candidatos en la anterior. El primero, Sí, el segundo y el tercer lugar. Y la Cocoa. Entonces, esa va a ser una elección a observar. Eso es Ahí sí buenísimo. yo creo que las campañas, los argumentos de las Pueden campañas cambiar. deben ser muy atendibles. Es decir, ¿cuál va a ser el argumento Para el tema, del PRI? sobre todo de la seguridad En general, ¿cuáles van a ser los temas de campaña? ¿Qué va a argumentar Silvano Aureoles? ¿Qué va a argumentar la Cocoa? Bueno, ya nos tenemos que ir. De aquí a febrero que nos volvamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Roy, los spots han pasado sin mucha gloria y pena. A ver, el 18 de febrero, ¿no? El 18 de febrero termina la precampaña. Sí. ¿No? Entonces vamos a ver. Pero van a seguir los final, ¿no? spots ¿Qué? porque ahora Hasta se el los final de apropiaron. febrero. Hasta el final, 28 de febrero. El 28 de febrero todo terminan las febrero, sí. precampañas, ¿no? Ok. Vamos a ver si las precampañas nos dicen algo interesante. No, y si tienen un efecto. No, pero estamos viendo ya algunos temas de campaña. No, Digo, no, por que ejemplo, sí. el PRI es Que quizá sea el primer primero. caso de una elección intermedia prospectiva, Sí. ¿no? O sea que va a ser futuro. Vamos a ver listas Sí, de candidatos. vamos a ver los cambios, vamos a ver los Si ya beneficios. te van a llegar los beneficios. Ya O te sea, van a- es claro. un caso increíble, es el Sí. primer caso de un partido En gobernante. lugar de presumir los logros, los logros. pues sigue con las promesas. Pero es un poco retrospectivo y prospectivo porque dice, ya me bajaron la La luz, 2%. luz o la lada, Ya no va a subir la- va a ya haber no va a subir la gasolina. Pero lo como mejor decíamos viene la vez por venir. pasada, tú eres el único que lo tiene presente. Se bajó la Bueno, luz. entonces, pues, hay que teléfono. seguir. Yo creo que ver listas de candidatos. Porque Paco decía que es de partidos, pero en el 62% del país van a votar por candidatos locales. Sí. Entonces ahí sí hay locales. Entonces Pero- ese pero voto. ¿candidatos a qué? ¿A A diputados? alcaldes o a gobernadores. No, diputados, vale. Alcaldes o gobernadores. Y ahí pueden arrastrar hacia los diputados. O sea, Sí. dos Es la terceras elección partes. menos importante, Sí. la de Entonces, la menos importante. el Federales mes que y entra que locales. nos veamos, le empezamos a entrar por el Candidatos. tema de candidatos. ¿Les parece? Y ya, ¿No? pues sí, ya estaremos Y, más o menos elecciones y ya tendremos, yo espero, más encuestas. Van a publicar. Yo ¿Vas sí voy a publicar de aquí? Yo sí voy a publicar. ¿Cuándo vas a publicar? Yo creo que espero febrero, pero no sé Pero si para febrero. cuando esté aquí porque planeo la evaluación del presidente y la preferencia electoral. ¿Y para cuándo? El presidente, por Espera. cierto, está en la lona, eso también ya lo vimos. Tampoco, Igual que siempre. La lona no, tampoco es un poco tanto, ¿eh? exagerado. Está muy bajo. Está bajo, pero no tanto. No. En Telefónica sí, pero en vivienda no Sí, tanto. Jorge publicó 41 y no sé ahorita cómo está. Comparado con Rajoy está de maravilla. No, en términos en términos No, a ver, internacionales sí, no está mal. está muy En mal términos para internacionales no está estándares mal. Para estándares mexicanos y mexicanos. latinoamericanos. Sí, Ya nos vamos. Entonces, ¿tú vas a publicar? ¿O no? ¿Cuándo? Levantamos mediados de febrero, A final. seguramente. la Entonces segunda la quincena. hacemos para terminar. Yo honestamente no he cerrado trato con Todavía no. con Excelsior, ¿Y tú? no he cerrado. ¿Para cuándo? ¿Otra Seguimos vez? nuestra serie mensual. Nosotros La serie mensual. tenemos datos cada mes. Vivienda, ¿no? Todos. Todo vivienda, vivienda. Para ser serios. Para hacer. No, Muy bien. Ah, también. Señores, muchas gracias. Nos veremos en febrero. Muchas gracias.